Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El G7 expresó su profunda preocupación por las crecientes maniobras militares del régimen chino en torno a Taiwán. En Alemania, los principales partidos políticos alcanzaron un acuerdo clave para formar una nueva coalición de gobierno. La Comisión Europea respondió a los aranceles de Trump con tarifas de hasta el 25% a productos estadounidenses como maíz, calzado y muebles. Polonia volvió a activar una operación de despliegue aéreo en respuesta a la intensa actividad de la aviación de largo alcance de Rusia. Los ministros de Exteriores de G7 expresaron su preocupación por las maniobras militares de China cerca de Taiwán, que incrementan las tensiones en el estrecho de Taiwán. El G7 advirtió sobre el riesgo de una crisis mayor y llamó a China a dialogar pacíficamente. Estas acciones desestabilizadoras podrían alterar el equilibrio en Asia-Pacífico y afectar a la seguridad global. Los ministros de Exteriores del G7 emitieron un comunicado que expresa su profunda preocupación por las cada vez más frecuentes maniobras militares del régimen chino cerca a Taiwán. Estos ejercicios, que incluyen simulacros de bloqueos navales y ataques de precisión, han aumentado las tensiones en el estrecho de Taiwán, poniendo en riesgo no solo la estabilidad regional, sino también la seguridad global. El G7, compuesto por países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón, así como la alta representante de la Unión Europea, advirtió que esas maniobras militares desestabilizadoras podrían desencadenar una crisis mayor, afectando no solo la paz en el estrecho, sino también la prosperidad internacional. El ejército chino en particular realizó recientes ejercicios con fuego real en el mar de China Oriental a tan solo 400 kilómetros de Taiwán, en una demostración de poder y control. Los países del G7 reiteraron su oposición a cualquier acción unilateral que amenace la estabilidad en la región, haciendo un llamado a China para que se abra al diálogo constructivo y resuelva las diferencias con Taiwán de manera pacífica. No obstante, las agresivas maniobras chinas dejan claro que el régimen de Beijing no está dispuesto a ceder en su postura. Es evidente que China sigue apostando por una política de coerción y amenazas militares, desoyendo las advertencias internacionales. Este clima de tensión solo aumenta el riesgo de un conflicto en el estrecho y pone en evidencia las intenciones de Beijing de alterar el equilibrio del poder en Asia-Pacífico. La comunidad internacional encabezada por el G7 deberá mantener una postura firme para evitar una escalada que podría tener repercusiones globales devastadoras. Las tropas han intensificado sus operaciones en la región ucraniana de Sumy, al noreste del país, en una nueva fase de la ofensiva que Moscú ha lanzado en los últimos meses con el objetivo de ampliar su control territorial y crear una zona de amortiguamiento en la frontera, como ha sugerido el presidente Vladimir Putin. Según el ministro de Defensa ruso, sus fuerzas atacaron posiciones ucranianas en una docena de localidades, que habrían tomado la aldea de Basitka, cerca de la frontera con Kursk. No obstante, Ucrania negó que los rusos hayan consolidado el control de esa zona. Están intentando ingresar en pequeños grupos, pero están siendo eliminados, dijo Andrei Kovalenko del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Los combatientes en el noreste reflejan un giro estratégico, mientras Ucrania logró avances limitados dentro del territorio ruso en el 2023. Hoy mantiene apenas 63 kilómetros cuadrados bajo control en ese lado de la frontera, según el mapa de la guerra del grupo Deep State. El resto ha sido recuperado por Rusia en los últimos meses. Actualmente Moscú controla casi una quinta parte de Ucrania, incluyendo Crimea y la mayor parte de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Jersón. La presión sobre Sumy podría anticipar una expansión del frente activo en el conflicto, que ya entra en su tercer año. La Comisión Europea ha impuesto aranceles de hasta el 25% a productos estadounidenses como maíz y calzado en respuesta a los aranceles de la administración Trump, aunque el bourbon fue excluido de las tarifas. La medida podría afectar hasta 26.000 millones de euros en exportaciones de Estados Unidos. Bruselas planea 2 rondas adicionales de aranceles y sigue abierta a negociar, proponiendo incluso eliminar tarifas industriales. La Comisión Europea ha dado el primer paso concreto en su respuesta a los aranceles de la administración Trump.
anunciando la imposición de tarifas de hasta el 25% a productos estadounidenses como maíz, calzado, arroz, muebles o vidrios especiales. Esta primera ronda de medidas, sujeta aún a consulta con los Estados miembros hasta este miércoles, entraría en vigor el próximo 15 de abril. Sin embargo, Bruselas decidió retirar de la lista al Borbón, una de las bebidas más emblemáticas de los Estados Unidos. En un inicio estaba previsto que este licor enfrentara aranceles del 25%, pero la amenaza de Washington de elevar al 200% los aranceles sobre vinos y bebidas alcohólicas europeas, especialmente sensibles para países como Francia e Italia, forzó su exclusión. Esta batería de medidas podría escalar la guerra comercial tras los nuevos aranceles de Trump al acero y aluminio comunitarios. Según el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, la primera fase del plan europeo podría afectar hasta 26.000 millones de euros en exportaciones estadounidenses. Además, la Comisión ya trabaja en 2 rondas adicionales de aranceles con fechas previstas para el 16 de mayo y el 1 de diciembre. Entre los productos que podrían verse afectados figuran huevos, salchichas, hilo dental, soya y almendras. A pesar del aumento de tensiones, Bruselas ha mostrado disposición a negociar. Ursula von der Leyen planteó incluso la eliminación total de aranceles a productos industriales, incluyendo automóviles, como gesto para evitar una guerra comercial abierta entre ambas potencias. Esto en medio de una búsqueda de Donald Trump por equilibrar un entorno comercial en el que la Unión Europea ha creado múltiples barreras no arancelarias a través de los años. Polonia volvió a activar una operación de despliegue aéreo en respuesta a la intensa actividad de la aviación de largo alcance de Rusia, que ha incrementado sus ataques en el oeste de Ucrania. El ejército polaco confirmó el despliegue de patrullas aéreas y la activación de alerta máxima para los sistemas de defensa aérea y de radar, con el objetivo de garantizar la seguridad en las zonas cercanas a las áreas amenazadas. Esta operación, que se extendió durante 2 horas, incluyó la participación de aviones de la OTAN y de la Fuerza Aérea Británica, aunque no se observó ninguna violación del espacio aéreo polaco. La creciente agresividad de Rusia ha sido un tema recurrente en la guerra contra Ucrania, que sigue sufriendo constantes ataques aéreos. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, más de 1.460 bombas aéreas guiadas, 670 drones de ataque y más de 30 misiles han sido lanzados contra diversas ciudades y pueblos de Ucrania solo esta semana, dejando al menos 5 heridos en la capital, Kiev, y las regiones de Mykolaiv, Sumy, Kharkov y Cherkasy también han sido alcanzadas por los bombardeos rusos. En medio de esta situación crítica, Polonia, junto con Ucrania, continúa demostrando su compromiso con la seguridad y la estabilidad regional. Mientras Moscú intensifica sus ataques, países como Varsovia y Kiev no solo defienden su soberanía, sino que también fortalecen la colaboración internacional, destacándose como actores clave en la resistencia a la agresión rusa. La Comisión Europea anunció que la próxima semana presentará su plan de respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos, tanto los recíprocos como los relacionados con los vehículos. Así lo indicó el portavoz de la Comunidad Europea, Olof Gil, en rueda de prensa este martes 8 de abril de 2025. Gil explicó que tras la primera fase de respuesta a los aranceles sobre acero y aluminio, se presentará un nuevo plan relacionado con los vehículos. El plan será consultado con los Estados miembros y la industria antes de ser sometido a votación en los países de la Unión Europea. Las contramedidas a los aranceles sobre acero y aluminio serán votadas mañana y, si se aprueban, se espera que entren en vigor la próxima semana. La Comisión Europea ha enfatizado que su respuesta será gradual, calmada, calibrada y específica, buscando evitar una escalada de tensiones comerciales con Estados Unidos. Gil subrayó que Bruselas espera una mayor implicación de Washington en las negociaciones y reafirmó el compromiso de la Comunidad Europea por resolver el conflicto sin recurrir a mayores aranceles.
En resumen, la Comunidad Europea se mantiene firme en su postura de negociar y evitar nuevas tarifas, preparando las contramedidas correspondientes que serán sometidas a votación y podrían entrar en vigor la próxima semana. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inicia una serie de reuniones con ejecutivos de sectores clave para abordar los aranceles impuestos por Estados Unidos durante el mandato de Trump. El objetivo es evaluar el impacto en la economía europea y preparar contramedidas. Bruselas planea votar una respuesta a los aranceles y proponer nuevas medidas antes de 2026. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició esta semana una serie de reuniones con altos ejecutivos en sectores clave de la industria europea, en busca de una respuesta coordinada a los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump. El lunes, von der Leyen sostuvo una llamada con representantes de la industria metalúrgica y horas después, con líderes del sector automotriz. Para el martes, está previsto un encuentro con farmacéuticas europeas, incluidas firmas suizas como Novartis y Roche. Según una carta enviada por la Comisión, el objetivo es recabar información directa del impacto de estos aranceles que podrían tener sobre la economía europea y preparar contramedidas eficaces. Bruselas ya planea votar esta semana su primera respuesta frente a los aranceles al acero estadounidense, pero von der Leyen adelantó que se propondrá una nueva medida comercial antes de julio de 2026 para proteger a la industria europea. Las tensiones comerciales han sacudido los mercados. Las bolsas europeas cayeron a su nivel más bajo en 16 meses y el precio del petróleo también se desplomó. Las industrias afectadas han pedido una solución negociada, pero en Bruselas se mantiene la idea de una ofensiva comercial firme frente a Washington. Esto, pese a que la Unión Europea tenía ya varias restricciones no arancelarias sobre productos que vengan de fuera. Quedará por ver entonces si la decisión del bloque europeo pasa por negociar una salida reduciendo barreras comerciales para levantar los aranceles o si se mantendrá un comercio restrictivo. En Alemania, los principales partidos políticos alcanzaron un acuerdo clave para formar una nueva coalición de gobierno. Según informes de la televisión NTV y la revista Focus, el bloque ganador de los comicios, compuesto por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania, llegaron a un acuerdo este martes 8 de abril de 2025 sobre el texto que guiará la acción del próximo gobierno. El acuerdo fue firmado por los principales líderes de los partidos políticos: Friedrich Merz, presidente de la CDU, Markus Söder, primer ministro de Baviera y líder de la CSU, y Saskia Esken, copresidenta del SPD. Según Focus, los detalles del pacto serán presentados en una rueda de prensa mañana a las 10. Aunque las negociaciones fueron descritas como apresuradas por los conservadores, los socialdemócratas habrían preferido más tiempo para discutir los detalles. A pesar de los desacuerdos iniciales, el texto acordado tiene como objetivo establecer una coalición de gobierno estable, con ajustes aún pendientes antes de la rueda de prensa. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, se destaca que los conservadores están buscando reducir los impuestos y la burocracia para estimular la economía alemana. Estos cambios propuestos, junto con otros detalles, serán presentados oficialmente en las próximas horas con la esperanza de formar un gobierno lo más pronto posible tras varios meses de negociación. Las relaciones entre Francia y Argelia han vuelto a la normalidad, según el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, tras una reunión con el presidente argelino Tebboune, y esto pone fin a meses de tensión. Tras el apoyo de Macron al plan de autonomía del Sáhara Occidental, ambos países buscan reactivar la cooperación económica, la seguridad y comercial afectada por el conflicto.
Las relaciones entre Francia y Argelia han vuelto a la normalidad, según anunció este domingo el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, tras reunirse durante 2 horas y media con el presidente Abdelmadjid Tebboune en Argel. El diálogo marca el fin de meses de tensión, desencadenada cuando Emmanuel Macron respaldó en julio pasado un plan de autonomía para el Sahara Occidental, bajo soberanía marroquí, una postura que enfadó a Argelia, firme defensora del pueblo saharaui. Desde entonces se habían paralizado mecanismos de cooperación económica, de seguridad e incluso el comercio agrícola. Uno de los sectores más afectados fue el del trigo. Desde octubre, Argelia dejó de comprar granos franceses, afectando duramente a los exportadores. Barrot afirmó que Tebboune le garantizó voluntad de relanzar los intercambios, especialmente en agroindustria, automoción y transporte marítimo. En materia de seguridad, la cooperación antiterrorista también se había interrumpido. La situación se agravó con la detención y condena a 5 años de prisión del escritor franco-argelino Boualem Sansal, de 80 años. Barrot pidió un gesto humanitario por parte de Argel. El conflicto diplomático también impactó en el debate migratorio en Francia. El gobierno de Macron evalúa modificar el acuerdo bilateral de 1968 que facilita la residencia de argelinos ante la negativa de Argel de aceptar el retorno de sus ciudadanos con órdenes de expulsión. Las heridas del pasado colonial siguen presentes, pero ambas partes parecen dispuestas a reconstruir un vínculo estratégico que afecta directamente a la economía y la seguridad de ambos países. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, afirmó que la postura de España y la Unión Europea sigue siendo atlanticista a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos y el viaje de Pedro Sánchez a China. Subrayó que los aliados de la Unión Europea deben seguir siendo Estados Unidos. Sobre el viaje del presidente del Gobierno, yo entiendo que la postura de España y la postura de la Unión sigue siendo una postura atlantista. Nuestros aliados han sido y tienen que seguir siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los aliados de la Unión Europea. Los que hemos tenido durante el último siglo, los que tenemos que seguir teniendo. Por tanto, esto no va de sustituir el primer socio comercial de la Unión Europea por otro. Creo que es un error. Lo que sí me gustaría es que este viaje hubiese sido transparente y que se nos cuente a qué se fue, qué se concretó. Y antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVLES, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.